Robinson Crusoe. Capítulo 3. Naufragado en una isla desierta. Después de esta parada, navegamos hacia el sur durante 10 o 12 días, consumiendo con parquedad las provisiones, que comenzaban a disminuir rápidamente, y yendo a la orilla solo cuando era necesario para buscar agua fresca. Mi intención era llegar al río Gambia o al Senegal, es decir, a cualquier lugar cerca del Cabo Verde donde esperaba encontrar algún barco europeo. De lo contrario, no sabía qué rumbo tomar, como no fuese navegar en busca de las islas o morir entre los negros. Sabía que todas las naves que venían de Europa pasaban por ese cabo o esas islas, de camino a Guinea, Brasil o a las Indias Orientales. En pocas palabras, aposté toda mi fortuna a esa posibilidad, de manera que encontraba un barco o perecía. Una vez tomada esta resolución, al cabo de 10 días, comencé a advertir que la tierra estaba habitada. En 2 o 3 lugares, a nuestro paso, vimos gente que nos observaba desde la playa. Nos percatamos de que eran bastante negros y estaban totalmente desnudos. Una vez sentí el impulso de desembarcar y dirigirme a ellos, pero Shuri, que era mi mejor consejero, me dijo: «No ir, no ir». No obstante, me dirigí a la playa más cercana para hablar con ellos y vi cómo corrían un buen tramo a lo largo de la playa, a la par que nosotros. Observé que no llevaban armas, con la excepción de uno, que llevaba un palo largo y delgado que, según Shuri, era una lanza, que arrojaban desde muy lejos y con muy buena puntería. Mantuve, pues, cierta distancia, pero me dirigí a ellos como mejor pude, por medio de señas, sobre todo para expresarles que buscábamos comida. Con un gesto me dijeron que detuviera el bote y ellos nos traerían algo de carne. Bajé un poco las velas y me quedé a la espera. 2 de ellos corrieron tierra adentro y, en menos de media hora, estaban de vuelta con 2 piezas de carne seca y un poco de grano, del que se cultiva en estas tierras. Aunque no sabíamos qué era ni una cosa ni la otra, las aceptamos gustosamente. El siguiente problema era cómo recoger lo que nos ofrecían, pues yo no me atreví a acercarme a la orilla y ellos estaban tan aterrados como nosotros. Entonces se les ocurrió una forma de hacerlo, que resultaba segura para todos. Dejaron los alimentos en la playa y se alejaron, deteniéndose a una gran distancia, hasta que nosotros los subimos todo a bordo. Luego volvieron a acercarse. Les hicimos señas de agradecimiento, porque no teníamos nada que darles a cambio. Sin embargo, en ese mismo instante surgió la oportunidad de agradecerles el favor, porque mientras estaban en la orilla se acercaron 2 animales gigantescos. Uno venía persiguiendo al otro, según nos parecía, con gran saña, desde la montaña hasta la playa. No sabíamos si era un macho que perseguía a una hembra, ni si estaban en son de juego o pelea. Tampoco sabíamos si esto era algo habitual, pero nos inclinábamos más hacia la idea contraria. En primer lugar, porque estas bestias famélicas suelen aparecer solamente por la noche. En segundo lugar, porque la gente estaba aterrorizada, en especial las mujeres. El hombre que llevaba la lanza no huyó, aunque el resto sí lo hizo. Los 2 animales se dirigieron hacia el agua y, al parecer, no tenían intención de atacar a los negros. Se zambulleron en el agua y comenzaron a nadar como si solo hubiesen ido allí por diversión. Al cabo de un rato, uno de ellos comenzó a acercarse a nuestro bote, más de lo que yo hubiese deseado, pero yo le apunté con el fusil que había cargado a toda prisa, y le dije a Shuri que cargara a los otros 2. Tan pronto se puso a mi alcance, disparé y le di justo en la cabeza. Se hundió en el acto, pero enseguida salió a flote. Volvió a hundirse y, nuevamente, salió a flote, como si se estuviera ahogando, lo que, en efecto, hacía. Rápidamente se dirigió a la playa, pero, entre la herida mortal que le había propinado y el agua que había tragado, murió antes de llegar a la orilla. No es posible expresar el asombro de estas pobres criaturas ante el estallido y el disparo de mi arma. Algunos, según parecía, estaban a punto de morirse de miedo y cayeron al suelo como muertos por el terror. Mas cuando vieron que la bestia había muerto y se hundía en el agua, mientras yo les hacía señas para que se acercaran a la playa, se armaron de valor y se dieron a su búsqueda. Fui yo quien la descubrió, por la mancha de la sangre en el agua, y, con la ayuda de una cuerda, con la que até el cuerpo y cuyo extremo les arrojé, los negros pudieron arrastrarlo hasta la orilla. Era un leopardo de lo más curioso, que tenía unas manchas admirablemente delicadas. Los negros levantaron las manos con admiración hacia aquello que había utilizado para matarlo. El otro animal, asustado con el resplandor y el ruido del disparo, nadó hacia la orilla y se metió directamente en las montañas, de donde había venido, pero a esa distancia no podía saber qué era. Me di cuenta enseguida que los negros querían comerse la carne del animal. Estaba dispuesto a dársela, a modo de favor personal, y les hice señas para que la tomaran, ante lo cual se mostraron muy agradecidos. Inmediatamente se pusieron a desollarlo y, como no tenían cuchillo, utilizaban un trozo de madera muy afilado, con el que le quitaron la piel tanto o más rápidamente que lo hubiésemos tardado en hacer Shuri y yo con un cuchillo. Me ofrecieron un poco de carne, que yo rechacé, fingiendo que se la daba toda a ellos,
pero les hice señas de que quería la piel, la cual me entregaron gustosamente, y, además, me trajeron muchas de sus provisiones que, aun sin saber lo que eran, acepté de buen grado. Entonces les indiqué por señas que quería un poco de agua y di la vuelta a una de las tinajas para mostrarles que estaba vacía y que quería llenarla. Rápidamente llamaron a algunos de sus amigos y aparecieron dos mujeres con un gran recipiente de barro, seguramente cocido al sol. Lo llevaron hasta la playa del mismo modo que antes lo había hecho con los alimentos, y yo envié a Shurry a la orilla con las tinajas, que trajo de vuelta llenas. Las mujeres, al igual que los hombres, estaban desnudas. Provisto de raíces, grano y agua, abandoné a mis amistosos negros y seguí navegando unos 11 días, sin tener que acercarme a la orilla. Entonces vi que, a unas 4 o 5 leguas de distancia, la tierra se prolongaba mar adentro. Como el mar estaba en calma, recorrimos, bordeando la costa, una gran distancia para llegar a la punta y, cuando nos disponíamos a doblarla, a un par de leguas de la costa, divisé tierra al otro lado. Deduje, con toda probabilidad, que se trataba del Cabo Verde, y que aquellas islas que podíamos divisar eran las islas del Cabo Verde. Sin embargo, se encontraban a gran distancia y no sabía qué hacer, pues de ser sorprendido por una ráfaga de viento, no podría llegar ni a una ni a otra parte. Ante esta disyuntiva, me detuve a pensar y bajé al camarote, dejándole el timón a Shurry. De pronto lo sentí gritar: «¡Capitán! ¡Capitán! ¡Un barco con vela!». El pobre chico estaba fuera de sí, a causa del miedo, pues pensaba que podía ser uno de los barcos de su amo, que nos estaba buscando, pero yo sabía muy bien que, desde hacía tiempo, estábamos fuera de su alcance. De un salto salí de la cabina y no solo pude ver el barco, sino también de dónde era. Se trataba de un barco portugués que, según me parecía, se dirigía a la costa de Guinea en busca de esclavos. Mas, cuando me fijé en el rumbo que llevaba, advertí que se dirigía a otra parte y, al parecer, no se acercaría más a la costa. Entonces me lancé mar adentro, todo lo que pude, decidido, si era posible, a hablar con ellos. Aunque desplegamos todas las velas, me di cuenta de que no podríamos alcanzarlo y desaparecería antes de que yo pudiera hacerle cualquier señal. Cuando había puesto el bote a toda marcha y comenzaba a desesperar, ellos me vieron a mí, al parecer, con la ayuda de su catalejo. Viendo que se trataba de una barcaza europea que debía pertenecer a algún barco perdido, bajaron las velas para que yo pudiera alcanzarlos. Esto me alentó y, como llevaba a bordo la bandera de mi amo, la agité en el aire, en señal de socorro, y disparé un tiro con el arma. Al ver ambas señales, porque después me dijeron que habían visto la bandera y el humo, aunque no habían escuchado el disparo, detuvieron la nave generosamente y, al cabo de 3 horas, pude llegar hasta ellos. Me preguntaron de dónde era en portugués, español y francés, pero yo no entendía ninguna de estas lenguas. Finalmente, un marinero escocés que iba a bordo me llamó y le contesté. Le dije que era inglés y que me había escapado de los moros, que me habían hecho esclavo en Salé. Entonces me dijeron que subiera a bordo y, muy amablemente, me acogieron con todas mis pertenencias. Cualquiera podría entender la indecible alegría que sentía al verme liberado de la situación tan miserable y desesperanzada en la que me hallaba. Inmediatamente le ofrecí al capitán del barco todo lo que tenía, como muestra de agradecimiento por mi rescate. Pero él, con mucha delicadeza, me dijo que no tomaría nada de lo mío, sino que todo me sería devuelto cuando llegáramos a Brasil. «Puesto que», me dijo, «os he salvado la vida del mismo modo que yo habría deseado que me la salvaran a mí, y puede que alguna vez me encuentre en una situación similar, si os llevo a Brasil, un país tan lejano del vuestro, y os quito vuestras pertenencias, moriréis de hambre, y, entonces, os estaré quitando la misma vida que ahora os acabo de salvar. No, no, señor inglese, os llevaré por caridad y vuestras pertenencias os servirán para buscaros el sustento y pagar el viaje de regreso a vuestra patria». Así como se mostró caritativo en su oferta, fue muy puntual a la hora de llevarla a cabo, pues le ordenó a los marineros que no tocaran ninguna de mis pertenencias. Tomó posesión de todas mis cosas y me entregó un inventario preciso de ellas, en el que incluía hasta mis 3 tinajas de barro.